Muy buenos días, miércoles 27 de agosto y titulamos nuestra columna de hoy en el día 619, Milei y el temido espejo de Macri. Porque más allá de la coyuntura política marcada por los escándalos de denuncias de corrupción en discapacidad, en varios análisis aparecen ciertos paralelismos entre la situación actual y la del año 2017, año en que fue un punto de inflexión para la gestión de Mauricio Macri, ya que que llegó a un resultado de medio término muy favorable en las elecciones, las complicaciones económicas y políticas le impidieron obtener un segundo mandato presidencial y progresivamente irse convirtiendo en un pato rengo, perdiendo la confianza de los mercados y de parte de la sociedad que lo había apoyado. ¿Será para Milei la elección de medio término un punto de inflexión que le ponga límite a su intento de reelección, aun si tuviera un resultado positivo? Argentina parece atrapada en una especie de eterno retorno económico, los mismos protagonistas, las mismas recetas, los mismos errores, entre 2017 y 2025, como si fuera circular, hasta incluso los mismos conductores de la economía de entonces la están hoy. Caputo y Sturzenegger reaparecen en la escena oficial. También se repite la idea del regreso de Trump a la Casa Blanca, que vuelve a alinear a Washington con políticas locales. También el endeudamiento externo e interno, funciona como un combustible recurrente, primero a través de mercados voluntarios en aquella oportunidad, luego bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional al año siguiente, en 2018, que en 2025 ya está presente de manera definitiva, condicionando más, y una campaña electoral que nuevamente polariza contra lo que significaría el regreso o el temor o la amenaza del regreso del kirchnerismo. Aunque también hay algunas diferencias a tener en cuenta. Por ejemplo, Macri llegó a las legislativas con un aparato político consolidado, mientras que Milei encarna en octubre con menos legisladores propios, sin gobernadores, dependiendo de pactos para sostener su proyecto. En ambos momentos, 2017 y 2025, la economía parece tener un ordenamiento antes de los comicios, pero queda sujeta a vulnerabilidades externas, reservas escasas, financiamiento caro. Vamos a ver un pequeño fragmento del discurso de Macri en 2017 en la presentación de sus candidatos, esto fue en Mendoza, donde planteaba, más o menos en términos dicotómicos, que venía Cambiemos o que se jugaba lo que se jugaba en las parlamentarias. Escuchémoslo en las palabras del propio Macri. El mundo está mirando, es si los argentinos estamos convencidos del camino que hemos tomado. Esta es una elección que vuelve a repetir resignación versus esperanza, mentiras versus verdad, corrupción versus transparencia. De eso se trata esta elección. Nuevamente, esa dicotomía suena similar, ¿no?, al discurso que presenta hoy La Libertad Avanza respecto del pasado o el futuro, o el kirchnerismo o lo nuevo. La pregunta de fondo es si esta repetición es parte de un círculo vicioso o será el inicio de un giro que logre romper con aquella frase que siempre se repite de que la historia rima. Nietzsche retoma la concepción temporal de los antiguos griegos que hablaban del eterno retorno de lo mismo. Hay una figura mítica, la serpiente que se come la cola, conocida como el Uroboro, que es un símbolo ancestral que representa el eterno retorno y la naturaleza cíclica de la existencia. Su imagen singular simboliza la unidad de todas las cosas, un ciclo perpetuo de creación y destrucción, como el tiempo, las estaciones o el proceso de la vida y la muerte. En Argentina esta cosmovisión parece desplegarse en clave económica. No solo los hechos, también los protagonistas regresan como si estuvieran atrapados en un ciclo cósmico, repitiendo estrategias y errores en un tiempo circular. Freud, por su parte, agregaría que la compulsión a la repetición es un síntoma de un trauma previo. Podríamos intuir que el país vuelve a sus traumas financieros porque aún no logra procesarlos. Y Søren Kierkegaard, por su parte, él veía en la repetición la esencia de la existencia misma. Somos lo que repetimos, somos la repetición. En su obra casualmente llamada La repetición, en 1843, Kierkegaard explora la diferencia del recuerdo y la repetición y cómo la repetición auténtica es un acto existencial
que implica renovar la experiencia y la relación con uno mismo, no solo repetir mecanismos y acciones, sino la identidad en sí mismo. Ya dijimos que en 2017 y en 2025 aparecen los mismos protagonistas de la política económica, Caputo y Sturzenegger. En aquella época Caputo había sido ministro de Finanzas y Sturzenegger presidente del Banco Central. Hoy Caputo es ministro de Economía, ya no solo de Finanzas, y Sturzenegger es el ministro de Regulación y Transformación del Estado. La continuidad de nombres marca una línea económica, técnica, no sé llamarla ortodoxa, nada más que ahora la velocidad y la profundidad de las reformas, hablamos ayer del aceleracionismo, es mayor. El escenario internacional también ofrece algunos paralelismos, como decíamos, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025 es un espejo del de 2017, cuando Macri transitaba la segunda mitad de su mandato acompañado por el primer ciclo del republicano en Washington. En ambas etapas la sintonía ideológica se tradujo en gestos políticos, alineamientos, discurso, afinidad con agentes de desregulación y una visión compartida sobre el orden global. Así como Macri buscaba en Trump un respaldo simbólico para su inserción internacional, Milei encuentra en esta segunda presidencia un aval para reforzar su narrativa de ruptura con el statu quo internacional, al representarse como parte del mismo movimiento de una nueva derecha global. Ambos buscaban legitimidad en ese espejo con Trump, pero también la vuelta de Trump implica algunas contradicciones. Por ejemplo, en 2017, la expectativa de un ciclo de mayor apertura y atracción de inversiones acompañaba la agenda del macrismo y finalmente no se concretó. Pero el apoyo político de Trump frente al Fondo Monetario fue fundamental. En 2025, Milei se encuentra a las políticas arancelarias proteccionistas impulsadas desde Washington. A nivel interno, el efecto Trump también se refleja en la política doméstica, ¿no? En ambos momentos, el oficialismo en la Argentina intentó capitalizar la imagen de un aliado poderoso en la primera potencia mundial para reforzar su legitimidad electoral. Macri lo hizo en 2017 como símbolo de volver al mundo y Milei lo hace en 2025 representando como un socio privilegiado en un esquema bilateral que promete respaldo político y económico. La incógnita es si, como ocurrió después de 2017, esta cercanía servirá para consolidar un rumbo estable o se terminará siendo insuficiente frente a desequilibrios estructurales, locales y externos. Otra diferencia es que en 2017 el fondo aún no era un actor de campaña, mientras que en 2025 está ligado ineludiblemente. El gobierno actual negocia con el Fondo Monetario bajo la sombra de aquel stand-by, con vencimientos fuertes de corto plazo y riesgo país alto, lo que limita el margen de acción y encarece la estrategia de volver a los mercados. En ambos periodos, decíamos, el endeudamiento aparece como herramienta central para sostener programas económicos. Primero vía colocaciones internacionales, luego bajo la tutela del Fondo Monetario. La deuda actúa como combustible que habilita políticas, pero que también expone la vulnerabilidad del financiamiento al financiamiento externo. También hay otras diferencias fundamentales. La previa de octubre de 2017, Cambiemos llegaba a las elecciones como una coalición verdaderamente orgánica. De hecho, tras la elección amplió su primera minoría a 107 diputados. Tenía 86, menos de la mitad que tiene hoy la Libertad Avanza. En 2025, en la antesala electoral, la Libertad Avanza tiene apenas 34 diputados propios. O sea, pensemos, 86 contra 34, aquellos 86 de Cambiemos los llevó a 107. Veremos si los 34 que hoy tiene la Libertad Avanza lo llevan a los 80 y pocos deseados, siempre lejos de aquellos 107 de Juntos por Cambiemos en aquel momento. Y con respecto al Senado, las elecciones de 2017 permitieron a Cambiemos capitalizar la renovación en distritos claves como Buenos Aires, ordenar la bancada detrás del Ejecutivo, quedando con 25 senadores. En 2025 la Libertad Avanza tiene una presencia acotada y depende absolutamente de acuerdos con el PRO, la Unión Cívica Radical y los gobernadores para sancionar leyes estructurales. Y si vamos al Poder Ejecutivo, la foto territorial previa a octubre de 2017 también favorecía a Cambiemos, quien gobernaba Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y otros aliados, lo que le daba un piso de coordinación política, mientras que en 2025,
Juntos por el Cambio o sus herederos gobiernan cerca de 10 provincias, pero la Libertad Avanza no tiene gobernadores propios. Por lo tanto, el oficialismo nacional llega a octubre dependiendo de pactos, dependiendo de mandatarios no libertarios para gobernar la campaña. En 2017, además, Cambiemos poseía una red de municipios amplios. Solo en la provincia de Buenos Aires tenía 68 intendentes, lo que le apalancó la logística y la fiscalización. En 2025, la Libertad Avanza, arriba con muy pocas intendencias propias a nivel país, busca compensarlo incorporando intendentes del PRO mediante frentes locales o una estrategia distinta a la de 2017, basado más en acuerdos que en implantación previa. Imagen del presidente y del gobierno. Aquel de Macri llegó a las legislativas en 2017 con balance de gestión positivas en varias encuestas. En el primer semestre su imagen se había recuperado y la elección terminó refrendando al oficialismo en 13 distritos, mientras que Milei de cara a octubre de 2025 retiene también una aprobación competitiva. Todavía hay quienes lo dan cercano al 50% en algunos sondeos recientes, aunque con fuerte dispersión territorial, generacional y de género, con una oposición que se reagrupa en clave provincial. Además, el escándalo de corrupción que involucra a Karina Milei y los Menem está impactando en la percepción del gobierno, aunque sin embargo el 85% dice que no piensa cambiar su voto. Vamos a escuchar a la directora de Management and Fit diciendo que el 82% no piensa cambiar su voto a pesar de las denuncias de corrupción en discapacidad. Escuchémoslo en sus palabras. Me llama la atención que el 82% no piensa cambiar su voto. Evidentemente también esto habla de cuán cansada está la gente de todo lo que ya tuvimos y que no quiere volver atrás y no ve nada nuevo no ve nada que emerge y no quiere volver atrás porque también siente que es más o menos lo mismo. Claro. A ver, hay que ver, evidentemente esto recién empieza o no sabemos si esto va a seguir evolucionando, si sigue evolucionando, bueno, obviamente la cosa puede cambiar. Yo creo que sí puede también influir en el nivel de asistencia, porque hay mucha gente en los focus y demás que te dice, no sé si voy a votar, porque la verdad es todo lo mismo. Paralelamente, la consultora Empiria, ligada al PRO, en su informe de hace un día, destacó algunas similitudes en el plano macroeconómico, el desequilibrio externo creciente, la inflación persistente y un incipiente estancamiento económico. El informe señala que, no obstante, también existen diferencias relevantes a favor de Milei, como la presencia de equilibrio fiscal, un menor grado de carry trade, lo que permitiría una corrección del rumbo postelectoral menos traumática de la que tuvo Macri. Aunque la visión de largo plazo en ambos periodos era similar, equilibrio fiscal, prudencia monetaria y apertura externa, la herencia recibida compartía rasgos comunes: alta inflación, déficit fiscal, atraso cambiario, brecha, distorsiones tarifarias, pero la magnitud de los problemas fue distinta, ¿no? Mientras que en 2015 Macri recibió una inflación del 28%, Milei en 2023 una de 211, descontado la que él mismo produjo propositalmente para licuar los gastos, era una inflación de 160%. Esta diferencia condicionó los enfoques de la política económica diferente: gradualismo versus shock, levantamiento inmediato del cepo en 2015 frente a un rezagado en 2025 con metas de inflación en 2016 y 2017 frente a un crumbling peg en 2024, agregados monetarios en 2025. El plano fiscal subraya el contraste más importante: mientras que actualmente existe un superávit primario cercano al 1.5 del Producto Bruto y equilibrio financiero, aunque se requerirían la famosa discusión de que no devengan los intereses sino que los capitalizan, pero en 2017 predominaba un desequilibrio fiscal persistente. Fue la crisis de 2018, mediante el programa del Fondo Monetario, la que reforzó ese ajuste severo, tardío, sin lograr el retorno de la confianza y un tipo de cambio trazado cuya corrección expuso las inconsistencias financieras y los temores políticos. El informe de Empiria concluye diciendo que esta diferencia no es menor, ya que reduce la transmisión a precios, es decir, el dólar estaría menos atrasado, y todo esto beneficiaría a la solidez económica de Milei frente a aquella que tenía Macri,
por ejemplo, descontando una emisión monetaria futura asociada al financiamiento de déficit fiscal, que hoy no es necesaria en el gobierno de Milei, y sí era una expectativa que los mercados negativas, que los mercados tenían en el gobierno de Macri. Pero en el plano externo, la posición de reservas netas hoy es mucho más precaria que en 2017. En este caso, era mejor la situación de Macri que la de Milei. Se encuentran hoy en un terreno negativo de 5.800 millones, muy lejos de la meta acordada con el fondo, que incluso requirió un perdón en el primer trimestre del programa actual. En contraste, en 2017 las reservas netas de Macri rondaban los 30.000 millones de dólares. No se trata de que no haya un dólar disponible para defender el techo de la banda cambiaria. De hecho, el Banco Central posee hoy 20.000 millones en disponibilidad líquidas, aunque prestadas, ¿no?, encajes de respaldo de depósitos, desembolso de Fondo Monetario con destino específico. Y según el informe de Empiria, si bien estas divisas cumplen un rol disuasorio frente a eventuales corridas, su utilización efectiva podría resultar contraproducente. En este mismo frente, el informe señala que tras un aumento del 15% de los últimos 2 meses del tipo de cambio, que realmente se ubica 10% por encima del 2017. Es decir, en 2017 el dólar estaba más atrasado, un 10% más atrasado que hoy. Y además, el desequilibrio de cuenta corriente, estimado en 2,5 del Producto Bruto en 2025, el de cuenta corriente, recordamos a la audiencia, es la diferencia entre importaciones y exportaciones, más lo que los argentinos compran para ahorrar, o gastan para viajar, o pagan con tarjeta. En este año es 2,5 del Producto Bruto, mientras que en el 2017 era prácticamente el doble, casi 5%, 4,8%. Aunque con una dinámica divergente, venía un superávit de 1% del Producto Bruto en 2024. Y Empiria destaca que la diferencia con 2017, ese déficit obedece al exceso de gasto privado y no al público. Sin embargo, advierte que la vulnerabilidad persiste, ya que la sustentabilidad depende de la disponibilidad de crédito externo. En caso de interrupción por factores externos, por ejemplo, una elección adversa, confianza insuficiente, denuncias de corrupción, riesgo país elevado o riesgos externos, términos de intercambio, clima, el ajuste podría traducirse en aún más recesión y una nueva devaluación. En términos de bienestar, Empiria remarca que tanto en 2017 como en la actualidad la inflación más o menos converge hacia un 25% anual en el año en curso. En materia de actividad se observa una contracción en el primer año, seguida de un rebote, en el caso del gobierno de Macri. Ese repunte, ese rebote duró hasta comienzo de 2018. Ahora, en el caso de 2025, parece haberse estancado, con un desafío hacia 2026 de superar el techo de actividad que persiste desde hace 15 años y recrear expectativas de empleo, crecimiento, más allá de una estabilidad incipiente. De cara a la transición electoral, Empiria sostiene que la prioridad política parece estar en estabilizar nominalmente el dólar y la inflación, incluso a costa de mayores tasas de interés o menor actividad. El objetivo en clave electoral sería retirar de la agenda mediática tanto la cotización del dólar como la evolución de los precios en supermercados. Sin embargo, advierte que superado octubre, el gobierno enfrentará el dilema de resetear el programa económico en un horizonte de largo plazo. No lo menciona explícitamente Empiria, pero otra gran diferencia entre el gobierno de Milei y a favor del gobierno de Macri es que el riesgo país en el año 2017 de Cambiemos era alrededor de 300 puntos básicos y ahora el de Milei superó los 800, va camino al triple. En el plano político, un eventual mayor músculo parlamentario del oficialismo tras las elecciones podría contribuir a anclar expectativas, aunque de todos modos serán necesarios acuerdos con la oposición para impulsar reformas estructurales, las que tiene acordada o comprometida, podríamos decir, con el Fondo Monetario Internacional, laboral, impositiva, federal, dada la falta de mayorías propias del oficialismo. ¿Tendrá el gobierno ese músculo político? Bueno, Empiria, por último, también enfatiza que varios factores juegan en contra. El déficit externo aún elevado, de 2,5 del Producto Bruto, nos estamos refiriendo a la cuenta de corriente, los abultados vencimientos, este es el mayor problema, 17.000 millones
de dólares en 2026, de los cuales 12.000 son con bonistas y el Fondo Monetario Internacional, y un riesgo país por las nubes, además de estas reservas netas negativas que ya mencionamos. Todos elementos sugieren que no habrá demasiado margen para dilatar decisiones en materia cambiaria, de reformas estructurales y hacer un reset de la economía a partir de las elecciones. ¿Correrá Milei la misma suerte de Macri o logrará romper el círculo vicioso? Desde la recuperación de la democracia, solo 2 presidentes argentinos lograron ser reelectos, es decir, Carlos Menem y Cristina Kirchner. Menem logró la reelección en 1995, después de su primer mandato, gracias a la reforma constitucional que lo habilitó en 1994, por un periodo consecutivo, y Cristina Fernández, por su parte, fue reelecta en 2007 y reelecta en 2011, consolidando el ciclo de kirchnerismo en la presidencia ella misma durante 8 años. Además que, claro, su primer gobierno representó la continuidad del de Néstor Kirchner, pero solo 2 presidentes lograron ser reelectos. Probablemente si Néstor Kirchner se hubiera presentado a la reelección la hubiese ganado, pero luego la hubiese perdido su mujer si se hubiese presentado como candidata por primera vez. Sin embargo, ni Menem ni Cristina pudieron siquiera garantizar el sucesor de su mismo partido fuera quien mantuviese el poder. Menem no logró imponer que el candidato del justicialismo, en ese momento Eduardo Duhalde, pudiera continuar en el 99 y fue derrotado por Fernando de la Rúa, y de manera similar Cristina Fernández no pudo imponer a Scioli en 2015 cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia, cerrando el ciclo kirchnerista. Estos antecedentes muestran otra regularidad de la política argentina: el peso del líder personalista y la falta de institucionalización partidaria que dificulta que los presidentes reelectos logren transferir el poder dentro de su propio espacio político, y la figura del líder que se superpone al partido, y cuando finaliza su mandato la fuerza política se fragmenta o pierde legitimidad electoral. Pero peor aún es el caso de Milei. Ya no estamos hablando de 2031, como podría ser el caso de un presidente que fuera reelecto, como fue el caso de Cristina Kirchner y de Carlos Menem, que no lograron que su propio partido ganase las elecciones cuando ellos no pudieron ser reelectos. Sino estamos hablando de la reelección de Javier Milei, o sea, 2027, no ya 2031. Javier Milei planteó desde el inicio de su mandato que su intención era gobernar 8 años y luego retirarse de la política. Y toda su fuerza estaba concentrada en una batalla cultural, teniendo como modelo a Margaret Thatcher, su admirada, que solía decir que su mayor éxito era que hasta sus adversarios discutieran en los mismos términos que ella planteaba. O sea, el triunfo de la batalla cultural, imponer la agenda. Pero esa estrategia de Milei, 8 años y me voy de la política y dejo un cambio cultural, precisa imprescindiblemente ser reelecto en 2027. Y su proyecto depende exclusivamente de su figura, porque no tiene delfines ni estructura política con discípulos que gobiernen provincias y pudieran continuar su línea con cierto grado de experiencia y expectativa presidencial. Esa es la gran diferencia con Cambiemos. Y luego Juntos por el Cambio, que como bien repetía Macri, trataba de ser un equipo, mientras que Milei es un solista. Aún hoy, 6 años después de haber dejado el poder nacional, el PRO sigue gobernando la ciudad de Buenos Aires y varias provincias. Milei y La Libertad Avanza no cuentan hoy con candidatos territoriales que puedan continuar una obra. Y si hacia 2026 se percibe que el presidente no pudiera ser reelecto, se abriría un dilema. Su fuerza política carecería de un sucesor y el espacio quedaría vacío. El propio Milei se convertiría en un pato rengo, como un presidente que sigue en funciones hasta el final del mandato, pero sin poder proyectar continuidad personal ni poder imponer sucesores, y eso generaría una debilidad política hacia el fin de su mandato, dejando el proyecto susceptible solo a negociaciones parlamentarias y contrapesos del poder legislativo. Macri comenzó su proceso de caída tras la fallida reforma previsional que lo enfrentó a los jubilados, un sector vulnerable de la población que hoy nuevamente sufre el mismo ajuste de Milei, pero a Milei la granada que le estalló en las manos fue la de las denuncias de corrupción en discapacidad. ¿Será este el punto de inflexión o, como indican las encuestas, la mayoría no piensa cambiar su voto? Lo votará, pero luego, como
hicieron con Macri en 2017, al año siguiente, en el 2018, lo abandonará. La comparación con 2017 no es un espejo exacto, pero advierte sobre la fragilidad de los proyectos presidenciales ante factores internos y externos. Por lo tanto, considerando a ese espejo tan temido de Milei con Macri, nos vamos con una canción que se llama Frente al Espejo. Es de Ataque 77.